Muchas gracias, Paula. Y volvemos a recibir al doctor Aldo Sgarabati de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría del Uruguay. Bienvenido Gracias por la nuevamente. invitación. A ti, por favor, por acompañarnos para hablar de un tema que todos tenemos alguna referencia familiar o incluso la propia experiencia de lo que son las caídas. Pero en este caso vamos a hablar de las caídas en las personas mayores. Aldo, ¿cómo es la incidencia de las caídas y de qué hablamos cuando decimos las caídas de las personas mayores? Sí, en el otro programa terminamos hablando un poco de cuáles eran los problemas del adulto mayor y uno de sus grandes problemas, que no es una enfermedad de por sí, son las caídas. Las caídas es un problema de salud frecuente, muy frecuente en el adulto mayor y que lo peor es que consideramos que es algo normal. Consideramos que caerse es lo habitual del adulto mayor y eso no es así. Se define, la Organización Mundial de la Salud la define como una caída por debajo del nivel previo, no necesariamente puede ser al piso, puede ser en cualquier lugar, en contra de la voluntad. O sea, perder el equilibrio, caer, es algo que se considera y se define caídas. Todos nos caemos, tú te has caído, yo me he caído. El problema son las consecuencias y eso tiene que ver con otros procesos como el proceso de envejecer y tener caídas. O sea, en esa etapa, a partir de los 65 años, podemos encontrar un aumento de la cantidad de caídas que puede tener una persona a lo largo de esos años siguientes. No solamente el número, sino las consecuencias que generan. Todos vemos a un niño caerse 1000 veces, se levanta y sigue corriendo. Sí. En un adulto mayor, una persona mayor, una caída puede significar la dependencia, la necesidad de cuidados permanentes o la muerte. Entonces, no es solamente caerse, tiene otras consecuencias. Exactamente. Antes de ir a las consecuencias, porque vamos a abordarlo con detenimiento, vamos a hacer rápidamente algo que ya veníamos un poquito diciendo, es cuáles son las causas y los factores de riesgo que serían los que de alguna forma provocan o facilitan que haya mayores caídas. Sí, hay por qué ser diferente antes de los 65 y después de los 65. Las personas mayores se caen a medida que envejecen. Además, está demostrado en el mundo que mayores de 75 años se caen más que los menores de 65, que los menores de 75. A la vez se caen más las mujeres que los hombres hasta los 75 años y después se caen por igual. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que esas caídas son un marcador de que algo está funcionando mal en ese organismo y que hay factores bien determinados y bien marcados que marcan los eventos que van a ir asociados a esa caída. Por ejemplo, uno de ellos a tener en cuenta es el mismo proceso de envejecer, las enfermedades que acompañan el proceso normal de envejecimiento y también los medicamentos. Son los tres grandes factores. Siempre pensamos, bueno, se entreveró con un cable o hay un animal. No es la principal causa. La principal causa es el propio individuo. Claro, porque ahí se suele hablar de lo que se llaman factores ambientales, que son el escalón, que la escalera no tenga una barandilla, sí, que si ponemos en el, no sé, que el living tiene la mesita por el medio, pero no serían las principales causas porque de lo que estamos hablando que el tema no está en lo que está en el camino, sino en esto que nos va pasando con la a medida que envejecemos. Transcurre en ese camino. La causa fue siempre la misma. Es la persona que envejeció y que tiene una menor capacidad de responder a los estímulos del entorno. ¿Cuáles serían esas enfermedades que de alguna forma coadyuvan a que suceda esto y la medicación? ¿Cómo es este tema de la medicación o lo que consumimos a la hora de la caída? Sí, hay medicamentos, vamos a empezar por lo último. Los medicamentos bien asociados son los psicofármacos, todos aquellos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Benzodiazepinas, diazepam, bromazepam, lorazepam, todo lo que terminan en pan son malos para la cabeza y para el organismo envejecido. También son necesarios para otras cosas. Son necesarios cuando son adecuados, pero también hay que tener mucho cuidado porque es uno de los fármacos, un grupo de fármacos muy prescritos y con muchos efectos secundarios. También antidepresivos y los otros medicamentos son los de uso habitual como antihipertensivos. Por ejemplo. Entonces, todos tenemos que tener un buen control de la presión en las cifras elevadas, sí, pero también en las mínimas. Y ese es un factor de riesgo que se asocia. La hipotensión. La hipotensión es uno de los grandes problemas y muchas veces va de la mano un medicamento con una enfermedad en un organismo envejecido. O sea, van todo entrelazado y ese es el kit de la cuestión. Exacto, o sea que tenemos que prestar atención si estamos dentro de ese grupo, digamos, que toma ese tipo de medicamentos, porque podría estar asociada a una caída que después creemos que es porque, bueno, justo se me puso un escalón delante. Hay una cosa también ahora que tú mencionabas,
Hay algo que se llaman caídas centinelas, que son caídas que ocurren cuando algo más está pasando. Una infección respiratoria, una infección urinaria, un dolor, cambio de medicamentos. Esa caída está mostrando que algo está pasando, porque hay un gran concepto que hay que tener claro, y es que la caída es un marcador de fragilidad de ese organismo. Y ese concepto no hay que olvidarlo, porque no se cae cualquiera, ni se cae varias veces cualquiera. Algo está pasando en ese organismo y hay que detectarlo. Para detectarlo hay que hacer una evaluación y hay que identificar qué factores se pueden corregir. Ahí debemos acudir al médico para que nos haga un adecuado diagnóstico, plantearle, me está pasando esto, ¿verdad? No hay que dejarlo pasar. Y no dejarlo pasar, eso es fundamental. ¿Cuáles son las consecuencias de estas caídas de las que hablábamos hoy? Que es, bueno, nos caemos y no solamente es además de una fractura. Sí, siempre pensamos. Lo primero que pensamos es la caída, fractura. fracturas. ¿Qué más? Es una de las grandes consecuencias, genera altísimos costos al sistema de salud, pero también hay otras cosas que no se ven. No es solamente lo médico, no es la lesión de partes blandas, no es el hematoma en la cabeza, no es la fractura de cadera. Hay otras consecuencias que no se tienen en cuenta, y son las consecuencias psicológicas, que es, por ejemplo, uno de ellos es el miedo a caer, el dejar de hacer actividades de la vida diaria por miedo a caerse es una de las grandes consecuencias y no se diagnostica. El síndrome post-caída, ¿no? Que tiene nombre. Exactamente, tiene nombre y tiene un tratamiento. Entonces, por eso hay que evaluar la caída. La caída muestra que algo está pasando. Si no lo evaluamos adecuadamente y no identificamos todo ese contexto en el cual se produce la caída, vamos a estar perdiendo la oportunidad de actuar a tiempo. Hay otras consecuencias socioeconómicas. Eso, las socioeconómicas. Sí, cuando alguien se cae, siempre tiene alguien al lado, con suerte tiene alguien al lado que se va a encargar de ayudarlo. Eso también tiene un costo. Las consecuencias no son solo lesiones físicas, hay consecuencias psicológicas, consecuencias sociales, económicas. Y ese es el entramado y la problemática. No es lo mismo caerse viviendo en su casa o estando en un hospital o sanatorio o viviendo en un residencial o LPEM. O sea, las consecuencias están bien demostradas que son diferentes. O sea, no es un suceso aislado que no aplica más que, bueno, tengo un tiempo de recuperación. Tiene un montón de otras, decíamos, consecuencias que afectan a la persona y a todo su entorno. Incluso al familiar que lo cuida o al que no lo cuidaba y de pronto debe cuidarlo y la persona empieza a sentir dependencia, lo que eso genera un montón de otras situaciones a nivel, lo que decíamos, psicológico, de autoestima, que termina afectando también el nivel de independencia, ¿no? Y todo empieza en un deterioro. Es toda una cascada de desastres. Si no se actúa a tiempo, la prevención, como hablábamos en la otra entrevista, va de la mano de hacer las cosas bien. Antes de ir a la prevención, porque me gustaría que dejemos este mensaje también de qué cosas debemos hacer, el COVID, ¿cuánto ha afectado en esto el quedarnos en casa, en no hacer actividades, digamos, ejercicio físico, exactamente? ¿Cuánto ha afectado esto? Ha afectado mucho. En nuestro país no hay números precisos. Sí se ha visto directamente en la unidad de tratamiento de pacientes con fractura de cadera un aumento del número de pacientes con fractura de cadera, pero no se sabe de otras consecuencias como es el miedo a caer. Sí sabemos que el COVID hizo dos cosas grandes, y una fue el aislamiento y la pérdida de interacción con el entorno. Eso directamente va de la mano de pérdida de actividad física, de pérdida de capacidad de realizar tareas y necesariamente favorece las caídas en el adulto mayor. O sea, el COVID, al parar esta sociedad, aísla a ese adulto mayor que termina con miedo en su casa y no se mueve. No sale. Lo peor que le puede pasar a una persona mayor es no moverse. No moverse. Y luego también no ir a las consultas de repente habituales, ¿no? Un tema auditivo podría ser que también facilite una caída, el no tener la graduación adecuada en sus los lentes, la audición, los medicamentos, o sea, la telemedicina. El consumo de alcohol puede ser una problemática. Alcohol, sí, es una problemática, pero no es la principal problemática. O sea, es algo que se suma a los otros factores que pueden estar interactuando, pero es un factor más. Es un factor más, no estaría siendo el principal en este grupo etario, por lo menos. Interactúa con otros, pero interactuado es tremendo, porque se dio un aumento del consumo durante la pandemia, ¿verdad? Sí, probablemente eso ni siquiera esté medido, pero es algo a tener en cuenta. Es algo a tener en cuenta. Vamos entonces a lo que serían los elementos que nos permitan prevenir. Antes que eso, prevenir
nos permite ahorrar dinero también en el sistema de salud, Sí, ¿verdad? claro. Y a la persona. Por supuesto. ¿Cuánto vale una atención en alguna de estas áreas? Estamos haciendo cálculos, por ejemplo, en fracturas de cadera en nuestro país, aproximadamente el costo de la atención desde que se fracturó hasta que se rehabilitó el primer mes anda en torno a $6.000. Si lo multiplicamos, que en Uruguay hay aproximadamente unas 2.000 fracturas de cadera por año, según las estadísticas internacionales, eso es mucho dinero. Entonces, sí se puede hacer prevención. En el mundo existen unidades de prevención de caídas y fracturas. En el Hospital de Clínicas existe la única unidad de prevención y de caídas y fracturas de Uruguay, y lo que hace es intervención en prevención. Todo esto que hablamos ahora es lo que se hace y es lo que ha demostrado evidencia, porque la intervención de un equipo multidisciplinario con geriatra, rehabilitador, psicólogo, trabajador social, permite el descenso de hasta un 50% del número de caídas. Es un montón. Se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho, y hablamos de unos costos que permitirían prevenir, probablemente hasta gastando menos, ¿verdad? Sí, porque por bueno, supuesto. esos datos los deben de tener bien calculados. Al Hospital de Clínicas puede acceder cualquier persona. Esto yo es algo que siempre pregunto, porque a veces decimos, está el servicio, bueno, pero ¿quién accede a él? Sí, acceden todos los usuarios del sector público y los privados con consulta paga. Con consulta pero sí, pueden abonada. acceder. Pero podrían solicitar en su centro de salud la posibilidad de acceder a este servicio. Sí. Vamos entonces, eso es importante saberlo, vamos entonces a hablar de qué podemos hacer para esto de prevenir. Desde, obviamente el sistema de salud tiene que hacer su parte. Bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestra casa, nuestra familia, con nuestros padres, abuelos? Lo primero, las caídas no son una enfermedad, no es algo normal del envejecimiento, tiene graves consecuencias. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Prestar la atención. El sistema de salud debe preguntar siempre, adulto mayor, ¿ha tenido caídas en el último año, 6 meses? Siempre hay que preguntarlo, todos. Y si tenemos un familiar que las tiene, bueno, no vamos a esperar a que tenga consecuencias, vamos a actuar a tiempo. Eso es el gran mensaje. Evitar caídas depende de cada uno de nosotros. Si tenemos esto que decías tú, si tenemos caídas, consultar. Si vemos que un familiar nuestro se ha caído más de una vez, motivarle a la consulta. Esas se llaman caídas reiteradas. Las caídas reiteradas muestran que algo está mal. Me puedo caer porque caí en un pozo, pero si me caigo 2 veces, ya algo está pasando. Las caídas es algo a que hay que prestarle atención y hay que actuar a tiempo. ¿Con qué especialista consultamos? ¿Con el geriatra? A un geriatra va a responder que es geriatra, pero el geriatra es el equipo de intervención en prevención de caídas, está centrado por un médico geriatra. Por un médico geriatra. Pues esto también es importante. A veces vamos al médico general, le planteamos las cosas, ir al geriatra, y esto ya no está dentro del tema de las caídas, pero ¿le cuesta a la persona mayor decir, voy a empezar a tener mi tratamiento con un geriatra? Sí, claro. Y no con el médico general. Tenemos muy mala fama, nadie quiere llegar a ser viejo. Ese es un gran problema de la sociedad. Es bueno que se pueda consultar con el geriatra, porque el geriatra conoce toda la problemática, el abordaje integral de la persona, ¿verdad? Se especializó en eso. Se especializó en eso. Entonces es importante consultarlo. Aquello de poder usar ayudas técnicas si es necesario. Las ayudas técnicas pueden ser un bastón o pueden ser otro tipo de ayudas. Cuando sea el caso, si es necesario, es bueno poder usarlas, porque a veces no siempre y cuando puede. estén indicadas. Exactamente. Porque a veces tenemos bastones heredados de alguien o quedó tirado por ahí y el bastón termina en la casa. Pero la realidad es que cada bastón tiene su indicación, su forma y su indicación formal. Eso lo hace alguien que se especializa en hacer eso. Perfecto. Eso es importantísimo. Lo que acabas de decir, me parece, ¿cuántas veces pasa eso? Que no vamos a traerle un bastón, unas muletas, una silla. No, cualquier cosa es para cualquiera. Cada uno tiene su indicación. Es como un medicamento más indicado en el momento y necesidad justa. Fantástico. Aldo, la verdad que agradecerte muchísimo porque, bueno, hemos podido dar algunas indicaciones como de prácticas, que es lo que más nos interesa, y que siempre la consulta al especialista. Ese es el mayor mensaje. No todos los geriatras deben ver a todos los adultos mayores, pero aquel que tiene esos grandes problemas de salud del adulto mayor sí lo debe ver, debe coordinar la atención y después seguir con su médico habitual. Pero es un especialista que va a saber ver de forma integral los problemas que a veces son invisibles.
que a veces son invisibles, tú lo has dicho, silenciosos. Muchas gracias, Aldo. Gracias Nos a ti. estamos viendo con la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, contigo u otro de los especialistas en 2 semanas y con otros temas. Así que Gracias. nada, nos estamos viendo por ahí. Ahora nos vamos a